Buenos días con todos, con todas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí presentes para presentar y dar a conocer los resultados del Ser Estudiante 2021. Gracias por su participación, gracias por su colaboración y su asistencia. También damos la bienvenida a todas las personas que nos están mirando a través de la señal de Facebook Live. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión tenemos la presencia de la Magíster María Brown, ministra de Educación. Bienvenida. Teodoro Álvarez, presidente de la Junta Directiva de INEVAL. Bienvenido. Susana Araujo Flores, Diallos, directora ejecutiva INEVAL. El Magíster Enrique Pérez, subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano. Y José Flores, coordinador técnico del INEVAL. Damos la bienvenida y damos las gracias también a la Magíster Rocío. Muchísimas gracias, rectora de la Unidad Educativa, que ahora nos ha dado también el espacio y la oportunidad para estar aquí todos presentes. Soy la Magíster Rocío Burbano, rectora de la Unidad Educativa San Francisco de Quito. Nuestra institución al momento cuenta con 2 jornadas. La una, en la jornada matutina asisten los estudiantes de primero de educación básica a 7º año de educación básica. En la jornada vespertina tenemos los estudiantes de 8º de básica a 3º de bachillerato. Bienvenidas autoridades y público presente a este evento en el cual se darán los resultados de la evaluación Ser Estudiante 2021. Damos la bienvenida en este momento, por favor, a las palabras del presidente de la Junta Directiva del INEVAL, Teodoro. Señora María Brown, secretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, doctora Susana Araujo, director de INEVAL, José Flores, director técnico de INEVAL, distinguidos invitados y colegas. Permítanme que comente unos 3 breves párrafos de la Ley Orgánica de la Educación, tomados de los artículos 19, 67 y 68 de la mencionada ley. En el 19 se menciona: el Estado, en todos sus niveles de gobierno y en el ejercicio concurrente de la gestión de la educación, planificará, organizará, proveerá y optimizará los servicios educativos considerando criterios técnicos, pedagógicos, tecnológicos, culturales, lingüísticos, de compensación de inequidades y territoriales de la demanda. Definirá los requisitos de calidad básicos y obligatorios para el inicio de la operación y funcionamiento de los establecimientos educativos. Este párrafo, lo primero que nos dice es que debemos, en todo el proceso educativo, tener como primera consideración en qué contexto y cuáles son las características de la realidad de cada zona, región y de cada escuela. Porque sabemos que la gestión más próxima al tejido social de la comunidad es la escuela. En la escuela están los niños, los padres y los maestros, que donde hay el mayor punto de contacto entre el Estado y el entramado social que nos constituye como país. Y esa entidad
es la que conoce cuál es su propia realidad y cuáles son aquellas áreas de mejora que debería abordar para mejorar su propia realidad y los propios servicios educativos que ofrece. ¿Cómo vamos a mejorar la escuela? La escuela tiene que mejorar si es que se construye de una manera adecuada su proyecto educativo institucional, porque el proyecto educativo institucional es una construcción colectiva para determinar cuáles son las fortalezas y debilidades de esa escuela específica y cómo ha de caminar esa escuela hacia su visión y hacia las metas y hacia los logros que se proponen. Entonces, no podemos aplicar la receta general para toda escuela, todo colegio o toda escuela. Y ya vimos nosotros y hemos visto ahora con el mayor agrado el reconocimiento que se ha hecho a través del Ministerio de Educación a la vigencia de la escuela unidocente y de la escuela rural y campesina, que atiende a esas necesidades específicas de esos niños y a la cultura de esas comunidades. En el artículo 67 dice: el Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una entidad de derecho público con autonomía administrativa, financiera y técnica, creado con la finalidad de promover la calidad de la educación. Aquí lo que nos está diciendo es cómo la comunidad y la sociedad ha de entender la función del INEVAL. La función del INEVAL es promover la calidad de la educación, y promover la calidad de la educación significa que la evaluación no tiene un carácter ni sancionador, ni de rankings, ni cosas por el estilo, sino de apoyar los procesos de evaluación interna que han hecho los colegios y darles una visión externa para que sus planes de mejora y sus hipótesis de mejora y sus acciones de mejora tengan los impactos que la escuela y la comunidad requieren. Que tenemos necesidad de un cambio cultural en la visión de la evaluación, porque desde tiempos inmemoriales muchas veces la evaluación fue usado como mecanismo de control disciplinario o como mecanismos sancionadores. En la mente de todos nosotros estaba el aplazado por conducta o el supletorio, etcétera, etcétera. Eso desfiguró la imagen real que debe tener la evaluación. La vida y la de nuestros estudiantes depende de que nosotros reconozcamos en ellos al individuo con todas sus potencialidades y le ofrezcamos a cada uno de nuestros estudiantes la oportunidad de aprender con su estilo de aprendizaje y en los tiempos que requieren. Los chicos no son como un batallón disciplinado del ejército que dices de frente mar y todos marcan el mismo paso. Los chicos se parecen más al canguil. Cada uno salta el rato que necesita y no podemos, lo que tenemos que evitar es que quede chulpi. Entonces, ese es el tema, ¿no? La calidad educativa se construye siguiendo ese famoso círculo de Deming de hace más de 50 años, ¿no? Que es planificar, ejecutar, evaluar y controlar. Y esa calidad es como un conejo atrás de la zanahoria. Siempre se puede mejorar y la excelencia no se logra jamás, porque siempre va a haber un punto que está más allá para lograrlo. Entonces, la función del INEVAL es apoyar ese proceso de cada escuela y de los tomadores de decisiones para que las políticas públicas tengan el impacto que requerimos para tener una educación, como dice nuestra Constitución, con dos temas: calidez
que es cómo el clima escolar influye en los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes, y cómo nosotros consideramos a cada ser humano como único e irrepetible, y la calidad, que es cómo satisfacemos las expectativas para que su desarrollo multidimensional les permite ejecutar su plan y su proyecto personal de vida. Y nosotros los adultos no tenemos ningún derecho a hipotecar los sueños y a hipotecar o a guardar las habilidades y el potencial de cada uno de nuestros niños y jóvenes. Para esto el Ministerio de Educación y el INEVAL han tomado las decisiones políticas más fundamentales de años que llevo en educación, como es la firma de la carta de intención de la señora ministra y la señora presidenta del INEVAL para entrar definitivamente en las pruebas PISA, que se toman a los 15 años, y son pruebas de habilidades que nos van a permitir saber en dónde nos encontramos y cómo avanzar adelante. El tercer párrafo tiene que ver con el 68, que dice: el Instituto Nacional de Evaluación Educativa realizará la evaluación integral, interna y externa del Sistema Nacional de Educación con base en los estándares que establezca la Autoridad Educativa Nacional, mismos que se aplicarán a través de la evaluación continua de los siguientes componentes: aprendizaje de los estudiantes, desempeño de profesionales, directivos y docentes, gestión escolar, desempeño institucional, entre otros, para lo cual el Instituto definirá los indicadores para la calidad de la educación y otros que considere técnicamente pertinentes. Esta es una enorme y gran tarea, porque entiendo que mis estimados colegas aquí asistentes que han gestionado escuelas, colegios o han estado involucrados, saben que en la escuela hay muchos ámbitos de mejora y que no todos los ámbitos de mejora dependen exactamente de recursos materiales. Yo quiero entusiasmar a cada uno de ustedes, líderes en sus escuelas, para que vean como primer recurso para la mejora y el cambio el talento humano de la comunidad, el talento humano de los docentes, el talento humano de los directivos, su creatividad y el buscar solución a los problemas que en cada escuela son problemas diferentes. Y van a encontrarse con tantas áreas de mejora que van a tener que clasificar y priorizar cuáles son sus áreas de mejora específicamente, por ejemplo, para esta escuela que ahora magníficamente nos ha acogido desde el ingreso hasta este salón. Así que estas pocas palabras son para darle sentido a esos resultados que tenemos ahí, porque esos resultados son una radiografía de una situación y nada más que eso. Y de esa radiografía, de esa situación, podemos partir para que las próximas presentaciones de resultados demuestren un crecimiento y un progreso de nuestro sistema educativo, cuyo único fin es de buscar el bienestar y el desarrollo de nuestra niñez y juventud. Muchas gracias, señoras y señores. En este momento, por favor, vamos a dar la bienvenida a la intervención de la doctora Susana Araujo, directora del INEVAL. Muy buenos días con todos y todas, señora ministra María Brown, estimado Enrique, Teodoro, José, Andrés, Ángeles, Amanda, colegas del Ministerio de Educación, Perito, a nuestra anfitriona, Rocío, muchísimas gracias por este importante espacio que nos está brindando
para poder dar a conocer los resultados de la evaluación Ser Estudiante 2021. Creemos, como lo decía nuestro presidente de la Junta Directiva, que la evaluación es un proceso que no debe ser punitivo y tampoco, como lo decía tan acertadamente, servir para rankear colegios. La evaluación educativa, y esto lo compartimos con nuestros colegas del Ministerio de Educación, debe ser una oportunidad para tomar en cuenta los resultados y establecer planes de mejora. ¿Qué mejor demostración de que eso se puede hacer, que eso se puede formar carne, cuando tenemos en este pequeño espacio a nuestra ministra de Educación y a los directores y técnicos del ministerio acompañándonos para poder establecer acciones conjuntas? Muchísimas gracias por compartir el día de hoy, porque eso nos demuestra tanto al INEVAL como a la comunidad educativa, a los rectores, a las ONGs, a los grupos o gremios a los que hemos invitado y que algunos de ellos están en el Facebook Live, para que se sepa que los resultados que sabemos probablemente que no son los mejores deben ser mejorados año tras año. Yo quisiera, antes de entrar a remontarnos al año anterior, darles unas buenas noticias para este año. Y es que este año, justamente por la pandemia, hemos decidido hacer una evaluación Ser Estudiante unificada. Esto quiere decir que en los próximos días, desde el 10 de junio hasta el 17 de junio, vamos a hacer evaluación Ser Estudiante 2022, lo que nos permitirá hacer una importante trazabilidad entre lo que fue el 2021 y los resultados de este año, para tomar acciones conjuntas e inmediatas. Esta evaluación, en la que ya tenemos el aporte de muchos maestros, la semana anterior tuvimos un Zoom Live, porque habían algunas inquietudes y un poquito de resistencia de ciertos lectores, especialmente del tercer año de bachillerato, de por qué nos van a evaluar. Y ahí vuelvo a insistir en esta idea de que tenemos que ir erradicando poco a poco. La evaluación no es sancionadora, la evaluación es para hacer diagnósticos y para poder tomar acciones. Y esos cerca de 100 maestros, un poquito más de 100 maestros, rectores, digamos, cuando les explicábamos la razón de ser de esta evaluación conjunta y que es ahora cuando hay que evaluar, no hay que esperar más tiempo. Lo comprendieron y tenemos ya el apoyo para que podamos tener una evaluación exitosa a partir del 10 de junio. Y también indicarles que para el 24 de junio iniciamos la evaluación Ser Estudiante en Infancia, una evaluación dirigida a niños que van a ingresar al primer año de educación básica. Muchos de los que están aquí, si no la mayoría, han sido docentes y saben que esta es una edad vital para todo el proceso de aprendizaje que viene después. María mismo tuvo la oportunidad, la conozco de hace algún tiempo, de tener sus primeras experiencias con los más pequeñitos como docente. Y sabemos lo importante que es este grupo de niños para poder tener e iniciar con pie firme su escolaridad. Esta evaluación la comenzamos el 24 de junio y también esperamos los resultados. De la primera evaluación, Ser Estudiante, el 30 de octubre. Tomen nota para que nos vayan presionando. Tendremos los resultados y esperamos también hacer una presentación y una trazabilidad para poder mirar la diferencia entre el 2021 y el 2022. ¿Qué es lo importante de esta presentación? No dar una información larga y tediosa sobre una serie de términos que son importantes para los doctos y los sabios, como digo yo, de hablar de varianza, de desviación estándar, de resultados y demás. Eso lo podemos ver con la distancia que habilita el tener esa información para estudio. Nos vamos a centrar básicamente, tanto José Flores, coordinador general técnico, como yo, en dar los resultados de cuáles son los estándares en los que estamos
un poquito mejor que el resto de estándares y en cuáles debemos prestar atención. Al ser un evento corto, pues no podemos dedicar a dar toda la información de los documentos extensos que se tienen, pero sí creo que es una reflexión que todos nos podemos permitir para ver algunos ejemplos en las 4 áreas básicas: lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales y estudios sociales. Y José nos va a dar esa panorámica: dónde estamos mejor y dónde debemos mejorar. Y como dicen, a veces uno no puede contarla al final de la película porque ya la gente dice, no, pues entonces yo no les quiero adelantar un poquito. Pero voy a dar 2 pequeños pincelazos. Y es que, por ejemplo, si nosotros decimos en el área de lengua, nuestros estudiantes conocen muy bien la gramática, saben las reglas ortográficas, saben comprender un texto literal, a veces suelen también trabajar en los textos de inferencias, pero vamos a ver los resultados de lo bajo que tenemos, la evaluación y lo que sería la comprensión crítica. Y me pregunto, ¿qué vamos a hacer para poder promover en nuestros niños que puedan comprender y emitir un criterio, y emitir una crítica sobre lo que están leyendo? ¿O por qué razón en la parte de matemáticas el tema de estadística o de trigonometría o de geometría está con resultados tan bajos? ¿O por qué nuestros estudiantes no pueden comprender de una manera estructural e integral los fenómenos sociales o de las ciencias naturales? ¿No será que quizás todavía estamos reproduciendo mecánicamente ciertos contenidos, pero no les estamos dando la oportunidad de que ellos mismos vayan construyendo su conocimiento y trabajar de mejor manera la metacognición? Para Mineval va a seguir siendo una prioridad nuestros estudiantes, nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Gracias por estar aquí y en breve pues les podré compartir la parte que con mucho cariño les quiero explicar, que son encuestas de factores asociados. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Susana Araujo, directora del Mineval. En este momento, por favor, damos paso a José Flores, coordinador técnico general, con la presentación de los resultados de Ser Estudiante 2021. Muy buenos días con todas y todos. Soy José Flores, soy el coordinador general técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y en primer lugar, también comparto mi saludo con todas las autoridades que se encuentran en este momento acompañándonos, tanto en la mesa directiva como también en el público. Y en ese sentido, para mí también es un grato honor poder dirigirme a colegas del ámbito educativo, ya que podemos empezar a visualizar mejoras en nuestro Sistema Nacional de Educación. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Educación, probablemente creemos que es algo abstracto, que es algo lejano, pero en realidad nos estamos refiriendo a caras, a rostros concretos de niños, niñas, personas que están centradas en aprender, ¿ya? Y también estamos hablando de personas, de actores que están también centrados en enseñar, nuestros queridos y queridas docentes. Y también estamos hablando de un sinnúmero ya de personas que interactúan, ya como el personal administrativo, el personal de servicio y un sinnúmero ya de actores que van a irse interrelacionando para que la escuela, para que los colegios cumplan su rol social, que es el de generar aprendizajes de manera integral. Los sistemas educativos que se van recuperando luego de la pandemia son aquellos que empiezan a desarrollar procesos de recuperación, planes, programas de recuperación de aprendizajes basados en evidencia. Son los que más éxito están teniendo. Por ejemplo, podemos visualizar el caso de Panamá o también el caso de Colombia con programas específicos que se están desarrollando mediante el uso de los resultados que se van dando a las diversas evaluaciones. Asimismo, quisiera referirme a un elemento muy importante, ¿ya? Y que tiene que ver con el rol de la evaluación que tiene nuestro sistema educativo. Ya lo ha mencionado nuestro querido presidente de la Junta Directiva y nuestra directora ejecutiva también,
que el rol de la evaluación no es sancionar, no es castigar. Y si nos imaginamos una nueva escuela, un nuevo sistema educativo, creo que la evaluación tiene justamente ese rol de constituirse primero en una brújula y también en un mecanismo que brinde una fotografía de lo que está desarrollándose en el sistema educativo. Con estas consideraciones vamos a referirnos a este proceso de evaluación que se desarrolló el año anterior. Normalmente podemos mencionar los resultados llegan posterior a lo que ya fueron planteados, pero normalmente este tipo de resultados, con este tipo de evaluaciones a gran escala, por el procesamiento y la rigurosidad que conlleva la generación de datos, ya normalmente toma su tiempo. Y en ese sentido, el rol del instituto es el de generar, proporcionar información, fotografías claras, rigurosas, alimentadas desde la pedagogía, la estadística y también desde la psicometría. Y en ese sentido, queremos como instituto brindar evidencia científica, rigurosa, que a diversos actores de nuestro sistema educativo le permita hacer tanto investigación como también generar planes de mejora. Nuestra invitación va a ser que los diversos actores, usando estos datos que vamos a presentar el día de hoy, puedan generar estrategias para, a nivel de escuela, a nivel de aula, se puedan establecer mecanismos de mejora para los aprendizajes de nuestros estudiantes. Voy a referirme de manera general primero a algunos aspectos referentes a la evaluación Ser Estudiante. Algo clave que hay que entenderlo muy bien es que esta evaluación se desarrolló en un contexto específico. Las escuelas estaban en una situación que no era común, ¿sí? No estábamos con una situación de presencialidad. Hoy, con las políticas del Ministerio de Educación, vamos retornando a la presencialidad, vamos recuperando esa condición tan importante para el aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes. Pero en el 2021, cuando se desarrolla esta evaluación, no estábamos en una situación de presencialidad, ¿sí? Entonces se establecieron diversos mecanismos. Desde el instituto se establecieron mecanismos de aplicación, de buscar a los estudiantes. El instituto puso tablets, fue a buscar en las casas de los estudiantes. También se establecieron laboratorios offline, ya donde los estudiantes fueron a desarrollar las evaluaciones. Se establecieron también laboratorios online con toda la emergencia de la tecnología para generar diversos espacios y diversas formas que se pueda llegar a los estudiantes en diversos contextos. Algunas características sobre esta evaluación. En primer lugar, es importante referirnos a qué evalúa el proyecto Ser Estudiante. El proyecto Ser Estudiante se centra en los aprendizajes de los estudiantes que han desarrollado al finalizar un subnivel. Sabemos los subniveles de educación general básica y también el nivel de bachillerato. ¿Sobre qué se hace esta evaluación? Esta evaluación se hace sobre los estándares de aprendizaje vigentes en las 4 áreas: matemática, lengua y literatura, ciencias naturales y ciencias sociales. Además, esta evaluación, para explicar el rendimiento y también algunos factores de contexto, aplica una encuesta de factores asociados. Esta encuesta de factores asociados luego va a ser desarrollado de mejor manera por nuestra directora ejecutiva. ¿Para qué evaluamos? Pues para generar resultados que permitan al Ministerio de Educación formular políticas públicas que fortalezcan los procesos formativos de nuestro sistema educativo. Y la invitación no es solamente que el Ministerio de Educación pueda utilizar estos resultados, sino que las instituciones educativas, que los directivos puedan también hacer uso de los mismos. Ya se está colgando tanto los informes nacionales como las bases de datos también en la página y en el banco de datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en este momento. Asimismo, me gustaría hacer un pare antes de entrar a los resultados, ¿sí? ¿Cuál es la base de la evaluación? La base de la evaluación son los estándares de aprendizaje que están dentro de los estándares de calidad educativa que el Ministerio de Educación ha desarrollado y que se encuentran vigentes. Estos estándares de aprendizaje
son los descriptores de los logros, ya que se espera que los estudiantes desarrollen a lo largo de su trayectoria escolar, y son los referentes comunes ya para que los procesos formativos se desarrollen y tengan el impacto que se espera tenerlos. En ese sentido, la evaluación Ser Estudiante se ancla a los estándares de lengua y literatura de los diversos subniveles, a los estándares de matemática, a los estándares de ciencias naturales y a los estándares de ciencias sociales. Algo importante también que matizar en este momento: desde el 2020 y el 2021 se desarrollaron diversos mecanismos para que los aprendizajes se puedan desarrollar en los diversos contextos, ¿sí? Entonces se planteó desde el Ministerio de Educación una priorización curricular, se ha planteado también un currículo con énfasis en las competencias, se ha planteado diversos elementos, ya mucho acompañamiento docente, pero todos estos elementos o estas estrategias o estos programas tienen que estar anclados a un mismo direccionamiento, y ese direccionamiento nos lo brindan los estándares de calidad educativa, y en este caso estamos hablando de los estándares de aprendizaje. Esta evaluación llegó a 591 instituciones educativas. Podemos ver en la lámina que se proyecta en este momento que de las 591 instituciones educativas, 283 fueron públicas y 308 privadas. Se evaluaron a un total de 16.884 estudiantes. Podemos ver en el mapa también la representatividad y la distribución. Desde el diseño muestral se trató de que la evaluación llegue a todas las provincias. En ese sentido, la evaluación que en este momento estamos presentando los resultados tiene esa representatividad nacional. Por lo tanto, puede ser extrapolado, puede ser llevada también a diversas consideraciones de las instituciones educativas, porque el fenómeno y las problemáticas que se visualizan en el escenario nacional se pueden también estar visualizando en situaciones concretas de otras instituciones educativas que tal vez no participaron en la evaluación, pero que ya se muestra un síntoma que puede ser tratado también en las diversas instituciones educativas. ¿Con qué variables se aplicó este estudio? Primero, se tuvo una desagregación para que las instituciones educativas que participan pertenezcan tanto al régimen Sierra Amazonía como al régimen Costa, Galápagos. En la evaluación 2021 no participaron instituciones de Galápagos, ¿sí? Eso es también importante mencionarlo para la evaluación 2022, para la que se va a correr en los próximos días. Ya contaremos con una representatividad de la región insular de nuestro país. Asimismo, la composición de la muestra compone o desagrega las áreas, tanto urbano como rurales, el tipo de financiamiento, que es un poco más claro en la parte izquierda de la lámina, que se referencia a las públicas y a las privadas. Dentro de las públicas se contempla también las instituciones fiscomisionales, y dentro de las privadas se contemplan también las instituciones municipales. Eso para tenerlo, y tal vez cuando se pueda, sobre todo con carácter de investigación, se pueda visualizar las bases de datos, se puede identificar cuál ha sido el comportamiento en estos tipos de sostenimiento. Asimismo, contempla la variable sexo, ¿sí? Para que se pueda determinar qué sucede entre hombres y mujeres al momento en el que se desarrollan los aprendizajes. Entremos a los principales resultados de esta evaluación. ¿Cómo se van a visualizar estos resultados? En ciclos anteriores se han visualizado los resultados en referencia a promedios. ¿Eso qué nos ha llevado? A comparar, ¿sí? La opción, y que lo dialogábamos tanto a nivel del Instituto Nacional de Evaluación Educativa como también con autoridades del Ministerio de Educación, ha sido de establecer también un mecanismo de retroalimentación a nuestro sistema educativo. En ese sentido, la reportería que vamos a ir viendo se organiza en función de los estándares de la población y se van estableciendo niveles de desempeño. Pueden identificar 4 niveles de desempeño que tiene relación
y ha sido el resultado luego de un análisis psicométrico y también considerando los aciertos y el comportamiento de los instrumentos de evaluación por parte de nuestro equipo técnico. Y los niveles de desempeño son los siguientes. El primer nivel de desempeño que nos vamos a referir en todos los resultados que presentemos es aquel nivel que los estudiantes no han alcanzado los aprendizajes requeridos por el estándar y necesita inmediatamente refuerzo. El segundo nivel de desempeño es aquel que está un estudiante o la población próxima a alcanzar los aprendizajes requeridos por el estándar. Todavía no ha alcanzado el estándar, está en proceso, pero también necesita una intervención urgente, ¿ya? Además del anterior que nos referimos, el de necesita refuerzo. En desempeño intermedio, la población alcanza los aprendizajes requeridos por el estándar. Y en el desempeño avanzado, la población domina los aprendizajes requeridos por el estándar. Algo importante también que hay que considerarlo es que por primera vez tenemos resultados anclados tanto al currículo como a los estándares como a la evaluación. Ecuador cuenta con esta arquitectura educativa, ¿sí? Si pensamos la arquitectura educativa del país, la podemos imaginar como esta sala. Existen algunos pilares. Un pilar, el currículo, el perfil de salida. Otro pilar, los estándares. Otro pilar, la evaluación. Y en este sentido, estos resultados visualizan esa arquitectura que con tanto esfuerzo, tanto el Ministerio como el INEVAL han tratado de alinear para que la evaluación refleje lo que se pretende enseñar y lo que se enseña y los aprendizajes de nuestros estudiantes en las diversas instituciones. Entonces vamos a ir organizando por área, ¿sí? Voy a referirme en primer lugar al área de lengua y literatura. Y vamos a tener 3 momentos en cada una de las áreas. Un primer momento vamos a ver resultados generales, globales, que ha sido un aprendizaje de años anteriores donde visualizamos promedios. Un segundo momento en cada una de las áreas va a ser en que hemos identificado fortalezas. Y un tercer momento va a ser en qué elementos necesitamos mejorar y tal vez focalizar la política pública educativa. Entonces, refiriéndonos al área de lengua y literatura, en los diversos subniveles podemos hablar de un desempeño elemental de nuestros estudiantes. Los puntajes están bordeando en los diversos subniveles en los 700 en promedio, algunos bajan, pero ¿esto qué nos dice de manera general? Que nuestros niños, que nuestras niñas, que nuestros jóvenes están aprendiendo de manera similar. En el área rural y en el área urbana también se puede visualizar un comportamiento similar de los resultados. De igual forma, no existe mayor brecha entre el área rural y el área urbana. Y quizá, ¿sí? Ahí está el gráfico, ¿sí? Los puntajes y la calificación son muy similares. Algo importante es que también vamos a estar en una escala de 400 a 1000 puntos, ¿sí? En realidad la escala pudiera ir de menos infinito a más infinito, ¿ya? Pero para estabilizar los resultados hemos optado por una escala de 400 a 1000 puntos para también generar un anclaje histórico que nos permita ir monitoreando a través de los años y sobre todo con la nueva evaluación que se va a plantear en este año, cuáles son aquellos cambios que se van planteando y se puede ir monitoreando dentro de nuestro sistema educativo. Una de las mayores brechas que se visualizan, pero también vamos a encontrar comportamientos atípicos en algunas áreas y en algunos subniveles, son los aprendizajes que se desarrollan según el tipo de financiamiento, ¿ya? Es, creo que, un reto histórico para el Ecuador que se pueda reducir esta brecha, ya que las instituciones educativas de financiamiento privado tienen mayor puntaje en relación a las instituciones educativas de financiamiento público. Si queremos ir más al detalle, ¿ya? Y vamos a entrar en este segundo momento dentro del área de lengua y literatura, y viene aquí uno de los aprendizajes y capacidades nuevas que ha desarrollado el Instituto para generar reportería, y esto es gracias a la articulación que se tiene entre el currículo, el estándar y la evaluación, es este tipo de reporte,
¿sí? ¿En qué estamos bien en el campo de lengua y literatura? Y tenemos, básicamente, hemos localizado dos bloques, el bloque de lectura y el bloque de literatura. Y dentro de cada uno de estos bloques o áreas evaluadas, ya hemos localizado también aquellos estándares que dan cuenta del aprendizaje de nuestros estudiantes. Por ejemplo, ya, en el bloque de lectura, en el subnivel elemental, en relación al estándar de aplicación de conocimientos lingüísticos, de decodificación, de comprensión de textos en situaciones de aprendizaje, de recreación, de información y de estudio, vemos que el 78.3% de la población evaluada se encuentra entre los niveles avanzado e intermedio. Probablemente podemos también establecer que existe una población que se localiza en el nivel de desempeño donde se necesita refuerzo. Es en esta población también, a pesar de que tenemos un buen comportamiento en relación al estándar, donde debemos focalizar las intervenciones. Asimismo podemos ir viendo ya, bueno, y esto también si lo queremos hacer más comprensible, podríamos decir que, y tal vez llevando a números redondos, que 8 de cada 10 estudiantes en nuestro país han alcanzado este estándar en el subnivel elemental. Asimismo, en cuanto al mismo bloque y en el subnivel de educación general básica medio, en cuanto al estándar de explicar y valorar los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la humanidad y a la diversidad cultural del mundo, ¿ya? Vemos que hay un comportamiento similar al anterior estándar. ¿Ya? Normalmente en este tipo de reportes vamos a encontrar también a más de los niveles de desempeño vamos a encontrar y a localizar aquella población que necesita refuerzo y que está dentro de estos dos niveles de desempeño. A ver si le puedes dar un clic más. ¿Ya? Y ahí tenemos el cuadrito de abajo que nos referencia a los niveles de desempeño de necesita refuerzo en amarillo, el desempeño elemental. Nosotros como instituto estaríamos recomendando una intervención urgente a la población que está dentro de estos dos niveles de desempeño. Veamos qué podemos mejorar en referencia al campo de lengua y literatura. De igual forma, en los bloques de lengua y cultura y de literatura, localizamos en los principales retos que tenemos como sistema educativo en referencia a nuestros desarrollos curriculares y en referencia a las grandes orientaciones que tenemos en el país, que son nuestros estándares de aprendizaje. En el subnivel elemental, el estándar de distinguir y expresar opiniones valorativas sobre la intención comunicativa dentro del bloque de lengua y cultura y la utilidad de la información contenida en textos de uso cotidiano en diferentes situaciones comunicativas, vemos que la población se localizó en un 53% en los niveles de desempeño que necesita refuerzo y desempeño elemental. Probablemente 5 de cada 10 estudiantes necesitan reforzar esta y de manera urgente en este estándar. La explicación y valoración de los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la humanidad y a la diversidad cultural del mundo es también otro de los estándares que localizamos como que puede ser atendido de manera urgente, ya que solamente 3 de cada 10 estudiantes pudieron localizarse entre los desempeños intermedio y avanzado, donde se especifica que se alcanza o se domina el estándar. De igual forma, en bachillerato, ya en este bloque de lengua y cultura, y en cuanto al bloque de literatura, el reconocimiento en textos literarios escogidos por el estudiante, los elementos característicos que dan sentido y desarrolla la lectura crítica es un elemento que necesitamos reforzar. De 10 estudiantes, 6 se encuentran con el nivel de desempeño que está en plomo o que está en amarillo. En ese sentido necesitamos plantear estrategias para que la lectura crítica, sobre todo en el subnivel medio, pueda desarrollarse.
Dentro de los reportes que ha generado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa tenemos el análisis de cada uno de los estándares, a excepción de aquellos estándares que dan cuenta del bloque de producción escrita, ¿sí? Este año vamos a implementar un mecanismo de evaluación para poder tener información sobre la producción escrita de nuestros estudiantes, tanto a nivel de habilidades como de competencias. Vamos a implementar en Ser Estudiante 2022 de manera similar a lo que se desarrolla en evaluaciones internacionales, la rúbrica de evaluación, y para eso el instituto ya tiene toda la planificación ya planteada para poder medir y poder también generar fotografías de acuerdo a la habilidad para la composición de textos de nuestros estudiantes. Pasemos al área de matemática, y quizá es una de las áreas que tanto en evaluaciones nacionales como en las evaluaciones internacionales nos plantea muchos retos a nivel país. Cuando vemos el comportamiento en relación al aprendizaje que se generan entre hombres y mujeres, vemos un comportamiento de igual forma muy equilibrado, podemos decir. Están aprendiendo de manera similar nuestros niños y nuestras niñas el área de matemática. De igual forma en el área rural. Las brechas en el área de matemática disminuyen cuando hablamos de sostenimientos o de financiamiento entre lo público y lo privado. Pero tal vez es importante referirnos al siguiente nivel de análisis o al segundo paso que yo les iba comentando. ¿Cuáles son aquellos estándares? Y recordando que los estándares se generan a partir de habilidades, contenidos, contextos, ¿ya? Y que buscan también orientar para que el aprendizaje sea aplicado, no solamente sea un aprendizaje repetitivo, memorístico. Localizamos que en el bloque de álgebra y funciones, en los subniveles elemental y medio, y sobre todo en la aplicación de estrategias de conteo, de descomposición de números en el subnivel elemental, o en el subnivel medio, el establecimiento de relaciones de secuencia y orden, habilidades tan importantes dentro de nuestros estudiantes, necesitan también focalizar algunas de las poblaciones, porque solamente 7 de cada 10 estudiantes se ubicaron en los niveles de desempeño intermedios y avanzados. En ese sentido, esos 3 de esos 10 estudiantes necesitan también intervención. No podríamos seguir generando exclusión en aprendizajes dentro de esta población, que a pesar de que es una de las fortalezas el desempeño dentro de estos estándares, también se plantea este otro lado de la moneda. ¿Qué podemos mejorar en el campo de matemática? Y aquí hemos seleccionado 4 estándares, y como lo mencionaba ya, es clave ya que podamos plantear estrategias, ya que sobre todo el área de matemática es muy valorada dentro de la postulación y continuación de las trayectorias educativas hacia educación superior. Podemos ver el bloque de álgebra y funciones, el bloque de estadística y probabilidad y el bloque de geometría y medida, que son los bloques curriculares donde más atención se debe prestar. En álgebra y funciones, por ejemplo, en el subnivel de elemental, sobre el descubrimiento de regularidades matemáticas del entorno inmediato, utilizando los conocimientos de conjuntos y operaciones básicas con números reales. Hemos recortado aquí el estándar, ya que luego también se habla del contexto y es la utilización de todos estos conocimientos en situaciones de la vida cotidiana. Vemos que solamente 6 de cada 10 estudiantes, que de cada 10 estudiantes, 6 estudiantes plantean su desempeño en una necesidad de refuerzo o un desempeño elemental que se debería alcanzar o proyectar hacia el estándar. Pero vemos tal vez en medio, superior y bachillerato, donde en los bloques de estadística y probabilidad y geometría y medida, el empleo de combinaciones simples, el empleo de congruencia, semejanza y características de líneas, puntos, el empleo de vectores geométricos, números reales, solamente un estudiante de cada 10 estudiantes pudo resolver. Entonces aquí 9 de cada 10 estudiantes necesitan refuerzo inmediato. Esto es algo muy importante porque, como lo digo, sobre todo son elementos muy buscados en cuanto a la generación de habilidades y conocimientos cuando estamos hablando de la continuidad de las trayectorias educativas. En ciencias naturales, la tercera área,
Y tal vez en ciencias naturales y en ciencias sociales vamos a ver, sobre todo en bachillerato, una diversificación por el mayor número de asignaturas que se tienen en bachillerato. El comportamiento en cuanto al aprendizaje de nuestros niños y niñas es muy similar, ¿ya? No existe mayor brecha en el aprendizaje que se desarrolla entre hombres y mujeres, en las diversas áreas. De igual forma, entre lo urbano y lo rural. Pero lo que sí aún empieza también a generarse de cierta forma brechas es entre el tipo de sostenimiento. También sucede aquí en el área de ciencias naturales. Pero aquí hay un comportamiento en básica superior, ¿ya? Donde las instituciones públicas tuvieron un mejor desempeño que las instituciones privadas, ¿sí? Podemos aquí visualizarlo en el gráfico, en la parte de abajo, 733 puntos versus 708 puntos. Si queremos retroalimentar de mejor forma, podemos nuevamente irnos hacia aquella fotografía que selecciona aquellos estándares que localiza un mejor comportamiento o mejores aprendizajes dentro de esta área. Localizamos los bloques de cuerpo humano y salud, de materia de energía y de seres vivos y su ambiente como los bloques curriculares donde existe un mejor desempeño, ¿ya? A pesar de, como lo he mencionado, que siempre vamos a tener una población que va a necesitar un refuerzo inmediato. Por ejemplo, los estudiantes de básica superior, que argumenta que los seres vivos poseen diferentes niveles de organización y diversidad según las propiedades y características que presentan. Vemos que 6 de cada 10 estudiantes, el 60%, pudo tener un desempeño entre los niveles intermedios y el nivel avanzado, es decir, que alcanzan el estándar y que dominan aquellos aprendizajes. Pero también vamos localizando poblaciones que están dentro de los niveles de desempeño donde se necesita refuerzo y que se genera un desempeño elemental. Podemos también visualizar aquellos elementos que podemos mejorar en el campo. Ahí nos pasó. En el campo. Sí, aquí están. Sí, estamos hablando de naturales. Ajá. Sí. Bueno, aquí nos saltamos al bloque de sociales, pero pasémosle eso, por favor. Sí, luego vamos a regresar al campo de ciencias sociales, ¿sí? Bueno, a nivel, en los reportes que genera el instituto, como lo mencionaba, está el análisis por estándar, donde podemos tener también mayor precisión de aquellos elementos que podemos mejorar dentro de las diversas áreas. ¿Qué sucedió en el área de ciencias sociales? De igual forma, tenemos un comportamiento similar entre hombres y mujeres, los aprendizajes son muy cercanos. En el área urbana rural de igual forma, pero tenemos también o aumentan algunos puntos entre el ámbito de lo privado y lo público. ¿Sí? Avanzamos, por favor. ¿Qué debemos mejorar en el campo de las ciencias sociales? ¿Sí? Tal vez el bloque de historia e identidad es el bloque donde se presentan mayores retos, ¿sí? Por ejemplo, la aplicación de planes de contingencia en caso de algún desastre natural en los sitios en los que habita, o en la vivienda, o en la escuela, o en la localidad. Vemos que aproximadamente el 60% de la población se localiza entre los niveles de desempeño donde necesita refuerzo y donde se plantea desempeño elemental. De igual forma, en cuanto a este mismo bloque, en el subnivel medio, donde analiza y explica la construcción histórica del Ecuador del siglo XIX y el papel de los actores sociales en los diferentes procesos, recordando también que estamos acabamos de pasar un elemento histórico muy importante para el país, ya vemos que el 76% de la población, en referencia a este estándar, se localizaba entre los primeros 2 niveles de desempeño donde se necesita una intervención urgente e inmediata. Asimismo, podemos visualizar qué debemos mejorar en el campo de ciencias sociales a nivel de tercero de bachillerato, ¿ya? Donde se diversifican también las diversas asignaturas,
dentro de esta área. Y por ejemplo vemos los bloques de América Latina, mestizaje y liberación, la argumentación y la construcción del discurso lógico, oral y escrito, y la democracia moderna, que son elementos donde necesitamos mejorar. Por ejemplo, dentro de la asignatura de filosofía, cuando hablamos de la argumentación, la población que aplica los conocimientos de verdad, validez en la formación de teorías, otros conceptos, cuando pensamos ya elementos o procesos cognitivos más avanzados, vemos que solamente 9, que un estudiante de 10 pudo alcanzar, es decir, 9 necesitan un refuerzo inmediato dentro de este estándar. Con estas consideraciones, yo les invitaría también a que puedan visualizar dentro de la página de nuestro Instituto Nacional de Evaluación Educativa los reportes nacionales y las bases de datos que se han generado ahí. Tenemos, como lo mencioné, un desglose por estándar donde ya se puede visualizar este afán que tiene el Instituto de retroalimentar al sistema educativo para que los aprendizajes se desarrollen cada vez con mejor impacto y de una forma más significativa para nuestros estudiantes. A continuación le voy a dar el paso a nuestra directora ejecutiva, ya que va a explicarnos los principales hallazgos que hemos tenido dentro de la aplicación de la encuesta de factores asociados. Bueno, sabemos que a veces muchos números y porcentajes nos sentimos por los estudiantes, ¿no? Cuando vemos tantos números y decimos, bueno, ¿qué hacemos con todo ello? Yo creo que es importante, si bien es cierto, es una panorámica general, nuestro compromiso con Ineval es subir esta presentación a las redes sociales, a nuestra página web del Ineval, para que ustedes, ya con el tiempo que esto lo requiera, puedan hacer la lectura y la revisión de cada uno de los estándares y estos porcentajes, sobre todo en las áreas a mejorar. Yo he cogido una parte que es la que más me gusta, yo sé que es la parte más bonita, pero básicamente porque, ¿en qué sentido? Diciéndolo de manera graciosa, es porque el tema de los factores asociados, la encuesta de factores asociados, es una encuesta que básicamente tiene un propósito de apoyo o de comprensión de que estos resultados de aprendizaje no vienen solos, sino vienen dados dentro de un contexto por una serie de circunstancias, situaciones que se dan. Y lo importante de ver estos porcentajes numéricos y de logros es también entender lo que nuestros niños, niñas, adolescentes, padres, madres, cuidadores y directivos ven dentro de algunas de las dimensiones que la encuesta establece. Así que me voy a permitir presentar algunas de las láminas y explicar de alguna manera qué son los factores asociados y cuáles son las principales respuestas que han dado estos grupos de la comunidad educativa. Como ustedes solo ven en la lámina, los factores asociados están relacionados con los medios que permiten estimar variables. ¿Y variables de qué tipo? Sociales, culturales y económicas que inciden en el aprendizaje de los estudiantes. Porque muchos de ustedes, la mayoría, sin saber y ser expertos en factores asociados, sino desde su aula, saben que no es lo mismo un niño que está en condiciones económicas mejores o que un niño que trabaja de otro que no trabaja, o de un padre de familia que no tiene un ingreso económico. Vamos a ver aquí cuáles son las cosas que más le preocupaban a nuestros niños en la época del COVID. Entonces todo eso afecta e incide en los logros de los resultados de aprendizaje. ¿Cómo se aplicó? Mediante una encuesta en línea diseñada para el contexto ecuatoriano que incluye 3 componentes: ámbitos, dominios y subdominios, que los vamos a ver a continuación. Esto que decimos dentro del contexto ecuatoriano, ¿por qué lo decimos? Esta es una metodología que la tomamos del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, que es la IES UNESCO Chile, que es parte también de una evaluación que junto con la viceministra de Educación queramos dar también a conocer en los próximos días, que son los resultados de las pruebas
La encuesta la desarrollaron estudiantes, representantes, padres de familia, directivos y docentes. También, ¿para qué nos sirven estas encuestas? Porque nos explican la relación entre los elementos del contexto y el rendimiento de los aprendizajes en este grupo de estudiantes. Y sobre todo también, como decíamos y conversábamos con la señora ministra hace unos minutos, porque esta información también nos va a permitir generar insumos para la formulación de políticas públicas pertinentes en todas las áreas. Yo tuve una grata recordación de cuando nosotros nos reunimos con las personas del ministerio y estaba la subsecretaria de Innovación y Buen Vivir, donde trabajan todos los temas de derechos, de temas socioemocionales de los estudiantes específicamente, porque todas las áreas la manejan, porque ella nos decía, tenemos que hacer unas mesas de trabajo para sobre esta información poder ir buscando cuáles son los planes que podemos hacer de mejor. La siguiente lámina es, ustedes ven, no regreso a las matemáticas de school, es el saber que tenemos estos factores en ámbitos y dominios, estudiantes y familia, docentes y enseñanza, escuelas. Y todo esto mediado o dentro de esto por el tema de aprendizajes. A continuación vamos a ver algunos de ellos. En docentes y enseñanzas los dominios son preparación para la enseñanza, es decir, ¿cuántos años de experiencia docente tiene el maestro? Si hay una concordancia en la formación inicial, en su formación continua, ¿qué es lo que cree el maestro? ¿Cuáles son sus prácticas habituales en el aula? En la intervención pedagógica tenemos todas las que tienen que ver con la activación cognitiva del conocimiento, cómo organiza la enseñanza, cómo si presenta o no, o plantea interés o no por el bienestar de sus estudiantes. En el manejo del aula, todo lo que tiene que ver con el clima escolar. Y dentro de las responsabilidades profesionales, cómo está él con respecto a su asistencia y a la puntualidad. En el campo de estudiantes y familias, un poquito más largo, me voy a permitir mencionarlo rápidamente, son 9 dominios. Es el nivel socioeconómico de los estudiantes y de su familia. Allí está un tema que lo vamos a ver posteriormente, cómo incide o cómo es el porcentaje del trabajo infantil remunerado. Luego tenemos también los antecedentes académicos de los estudiantes, la asistencia a la educación preescolar, la remitencia de grado, las expectativas de la escolaridad futura, qué es lo que nuestros niños y jóvenes quieren o anhelan al futuro. Vamos a ver esto también en un cuadro. El acceso a las tecnologías de la información, a las TIC. Vamos a ver al inicio de la explicación es cómo están las TIC en el hogar, en la escuela y como recurso de aprendizaje. Los grupos minoritarios, cuáles son los padres, la situación de los padres o madres migrantes, la pertenencia a las etnias o las comunidades indígenas, el lenguaje nativo del test en que se desarrolla, el tiempo de exposición a la enseñanza, la asistencia de los estudiantes a las aulas de clase, o en este caso, el año anterior, a estar ingresados con LINS, cuánto tiempo se dedican los estudiantes a estudiar. En cuanto al género, el sexo de los estudiantes y los estereotipos de género. El penúltimo es el involucramiento parental, que es algo tan importante y muchos de ustedes como docentes saben la importancia que tiene la presencia, la compañía de la familia, y especialmente en estos últimos años se la vio y se le evidenció de manera directa. El involucramiento en actividades escolares, el involucramiento en actividades y el aprendizaje en el hogar. Y las disposiciones del aprendizaje, es decir, la autoeficacia. Finalmente, con respecto a la evaluación de las escuelas, tenemos 4 componentes. El primero, el contexto de la escuela, es decir, ¿existe o no existe violencia en el entorno? ¿Cuáles son las condiciones laborales? El ambiente escolar, ¿existe
o cómo se maneja el tema de la victimización, el tema del bullying, el tema de violencia escolar, el tema de acoso, las expectativas de escolaridad futura, qué es lo que los niños quieren o los jóvenes quieren a futuro, y un sentido de pertenencia en ese ambiente en lo que los niños se desarrollan. Recursos de aprendizaje, cómo está el tema de acceso a los libros, la disponibilidad de cuadernos, el uso de la biblioteca, el tener o no computadores, y finalmente el liderazgo y gestión escolar. ¿Qué tipo de apoyo y retroalimentación se les da a los docentes? ¿Qué actividades y distribución del tiempo de los directores escolares tienen en este aspecto? ¿Y cuánto dura la jornada escolar? Como ustedes ven, son un sinnúmero de subdominios y de cada uno de ellos se podría perfectamente trabajar un tema de investigación educativa. Por el tiempo, obviamente, nos vamos solamente a permitir presentar algunos de los principales resultados. Con respecto al impacto del COVID, tenemos 3 preguntas. ¿Por qué medios te comunicas con tus profesores? Como ustedes ven, 7 de cada 10 estudiantes se comunican con sus profesores o se comunicaron con sus profesores el año pasado a través del WhatsApp. Y yo me pregunto, los otros 3 estudiantes que están faltando allí, ¿cómo se comunicaron? ¿Por qué medios ha recibido clases? 6 de cada 10 estudiantes recibieron las clases por videollamada, ya sea Zoom, Skype o Teams. ¿Cómo te conectas para tus clases? 7 de cada 10 niños estudiantes disponían de un internet para conectarse a sus clases. Un dato curioso, diría yo en el sentido del lado derecho, es que el 43% de los estudiantes utilizaron más de 4 días a la semana el computador. Pero significará esto que el resto de la población, los otros 50 y pico, están utilizando ¿cuántos días el computador? Posiblemente menos que eso, según los estudios. Con respecto al clima escolar, la relación con los docentes. Aquí yo creo que estos 2 datos nos llevan a pensar, algunos de ustedes que son maestros, y lo recuerdo con ese cariño, es, si ustedes se fijan en el primer cuadro cuando preguntan, ¿siento confianza para hablar con alguno de mis profesores cuando tengo problemas? El porcentaje es alto en términos generales y obviamente es más alto, como ven, cuando son más pequeños. Cuando están terminando el ciclo elemental tenemos el 87.3%. Y cuando estamos terminando el bachillerato tenemos el 63.6%. Eso también nos hace pensar que están haciendo los maestros a medida que nuestros niños van creciendo. Estamos llegando a entender a los estudiantes de tal manera que todo ese 20 y pico % que se perdió entre el elemental y el bachillerato significará quizás que los docentes en las áreas, cuando ya van siendo más grandes, su preocupación o su interés fundamentalmente a veces es en partir la asignatura, y es poco probable que se preocupen un poco de cómo ellos en la vida real, en el día a día se sienten. Te llevas bien con la mayoría de tus maestros, si miran el cuadro, es alto, es un 97.9 en elemental y un 94.6 en bachillerato. Pero también ese 2.1 que no se lleva bien con sus maestros sube a los niños, a los chicos de 16 años al 5.4. Veamos el tema de relación con los estudiantes. Mis compañeros se burlan de mí. Si ustedes, como dicen, depende de cómo le ven a la lista de que la ven. No puede decir es bajo. Apenas el 8.7, entre comillas, se burla de mí, pero si ustedes se van fijando a lo largo de los años, va subiendo 10.1 en medio, 10 en superior y 12.9 en bachillerato. Entonces también acciones concretas y puntuales para trabajar el tema del bullying y de la violencia escolar. Siguiente lámina dice, las y los profesores explican de manera clara los temas.
yo digo, miren, nuestros niños y nuestros jóvenes en la muestra que se han tomado, no hay una mayor variación. En los más pequeños, que a veces dicen que el niño pues está muy cercano al adulto y lo ve como el grande, y cuando son más grandes, digamos, son un poquito más críticos. Pero la explicación que los niños y los jóvenes sienten se mantiene a lo largo de los 4 subniveles, porque apenas baja un punto entre elemental y bachillerato. Los profesores lo explican con paciencia. El 2% considera que no en los más pequeños y el 6.1% en los más grandes. En el tema socioemocional, ¿te sientes seguro cuando estás en casa? Tenemos que el 99.3% de los niños de 4º año se sienten seguros, en tanto que el 73.6% en bachillerato se siente seguro. Y poco nos ponemos a pensar, ¿por qué los jóvenes o adolescentes ya no se sienten tan seguros cuando están en casa? ¿Es que acaso muchos de ellos tienen dificultades de relación con su familia o de violencia? ¿O qué tipo de acciones se presentan dentro también de casa para que estos chicos, adolescentes, no se sientan seguros? ¿Consideras que estás contento con tu vida? Veamos rápidamente el tema de que si subió sumando los estudiantes de bachillerato el tema de lo que sería sí o no, o a veces, si sumo los chicos, los adolescentes, ese 25.2% de a veces y ese no, el 14%, tenemos un porcentaje alto. Y entonces también tenemos que preguntar, pues, ¿qué estamos nosotros haciendo para, como docentes y como sistema social, en el tema de las satisfacciones personales que tienen nuestros niños y jóvenes? Estoy a donde me faltan 2 años. Y le agradezco muchísimo a la señora ministra que le dio la deferencia de quedarse hasta el final y darnos unas palabras, abusando de su tiempo. Inicialmente decíamos 1:30, pero creo que no le comentamos a la comitiva de que iba a durar esa 1:30. ¿Cómo te sientes en relación a la pandemia del COVID-19? Si ustedes se fijan en los recuadros rojitos que tenemos, tanto el tema del miedo y la preocupación desde los medios superior y bachillerato son las principales, ¿no? 37.3 de miedo, 33.9 de preocupación, 21.7 miedo, 32.5 preocupación superior, 21.1 miedo, 42.4 preocupación. Aunque obviamente si lo vemos también en la línea, tenemos un tema de angustia del 8.5 en los más pequeños, de 10.1 en los superiores, de 15.2 en bachillerato, y también el tema de la ira, ¿no? 5.5 en los medios, 5.6 en el superior y 8.9 en bachillerato. ¿Qué problemas te han afectado en la pandemia COVID-19? Como podemos ver en el nivel medio, son problemas evidentemente o básicamente económicos, con el 66.6, en superior el 69, en bachillerato el 62.4. Tristeza y depresión 42.1 en media, 43.5 en superior y 48.9 en bachillerato. Y terminemos con las expectativas. Además de asistir a la escuela, ¿trabajas? Este también es un dato que es importante para todo lo que sería el sector social. Miramos que el 13.5 en elemental trabaja, el 24.5 en media trabaja, el 36.8 en superior y el 36.7 en bachillerato. Entonces estamos hablando de que hay estudiantes que trabajan desde lo que serían los 15, 14, 15 años hasta los 17 en el porcentaje mayor. Pero igual de preocupante es el 13.5 en niños de 4º año de educación general básica. ¿Cuál es el nivel máximo de estudios que te gustaría alcanzar?
Vemos que mientras son más pequeños, su expectativa inicia con terminar el bachillerato, porque como que debemos, ¿no?, que estamos en segundo grado y para bachillerato faltan 10 años. Pero a medida que van subiendo la edad, vemos que ya en bachillerato, ya el tema de tener un interés de llegar a un cuarto nivel se acrecienta. Obviamente, entre 49.9 a 67.9 de entre medio y bachillerato tiene su lógica, ¿no? Los niños a medida que van creciendo y de acuerdo un poco al entorno van teniendo unas expectativas altas. Este es el tema en general, lo que sería factores asociados. Yo quisiera dar una última noticia con respecto a lo que les decía al inicio de mi intervención. Estos datos nos van a permitir también reforzar y mirar desde la parte, como decíamos con la señora ministra mientras estábamos escuchando. Trabajar aquí estaremos nuestro director de currículo, director de estándares, de poder visualizar estas temáticas, estas áreas que se deben subsanar. Para este año hemos incorporado, aparte de la evaluación que están mirando, algo que creo que es importante para todos, porque la lengua no es un dominio solamente para poder expresarnos, sino la lengua nos ayuda, la comprensión nos ayuda para todas las áreas. Y es que en este año incluimos una nueva herramienta que está condicionada por el saber hacer, y es lo que se llama una rúbrica analítica, donde los niños vamos a poder evaluar todo el tema de la escritura, que a veces también ha sido un área un poquito dejada de lado por la tecnología. Ya nos hemos olvidado a veces de escribir. Entonces, esta evaluación que vamos a hacer en este año tiene esta connotación. A través de un cuadernillo en séptimo y en tercero de bachillerato, los niños y jóvenes se les evaluará cómo está su nivel de producción de textos. A través de un ensayo, a través de una noticia, a través de un párrafo, vamos a poder incluir este elemento que creemos que es muy importante. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y su paciencia para con nosotros. Un abrazo a todos. Buen día con todos, con todas quienes nos acompañan el día de hoy. Quiero dar hacer un agradecimiento especial al INEVAL, a todo el equipo técnico por la preparación de toda esta información y el trabajo que esto conlleva, así como la preparación de este evento. Agradecer a la institución educativa que nos acoge, que abre sus puertas para que este tipo de eventos se puedan llevar a cabo. Querido Teodoro, muchísimas gracias siempre por tu acompañamiento, tu guía, desde este rol tan importante que te ha encomendado el presidente de la República. Así, Enrique, también a ti y a tu equipo por el apoyo en este proceso de organización. El día de hoy hemos podido compartir información importante sobre el estado del sistema educativo nacional. El proceso de evaluación se constituye para el Ministerio de Educación en una herramienta indispensable, como se ha reiterado en múltiples ocasiones, no como un instrumento punitivo, sino como un instrumento que nos permite tomar mejores decisiones. Esto además destaca en la importancia de poner en primer lugar a la educación como sociedad, darle la relevancia que se merece y darle la continuidad que se requiere para que la política pública educativa no sea una política de gobierno, sino que sea una política de Estado. Las pruebas y las evaluaciones Ser Estudiante ya se han realizado por varios años, y esta continuidad en el proceso de evaluación, sin lugar a duda, es un elemento a destacar. El poder contar con información sobre el desempeño de los estudiantes en las 4 áreas básicas, matemáticas, lengua, literatura, ciencias naturales y ciencias sociales, al culminar 4º, 7º, 10º grados de educación general básica y el 3er grado de bachillerato, por varios años a lo largo ya de la historia de nuestro país, nos permite tener información comparable que a su vez levanta alertas importantes sobre hacia dónde va la educación de nuestro país. Esto además nos plantea de manera permanente poner la lupa sobre esos estándares educativos que José explicaba
para cómo se desarrollan y para qué sirven, para entender si las preguntas que nos estamos haciendo son las preguntas que nos interesan, si el currículo que enseñamos es el mejor currículo que podemos enseñar, y a entender cuáles son nuestras prioridades. Esta evaluación es información fundamental para este tipo de decisiones de fundamental trascendencia. También se suman a estas evaluaciones nacionales, evaluaciones internacionales de las cuales participa Ecuador. Teodoro hizo mención a la decisión del presidente de la República de ingresar a la prueba PISA. Esta es una prueba internacional que evalúa estudiantes de 15 años de edad a través de un programa de evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Una de las pruebas más ampliamente difundidas en el mundo que nos permite evaluarnos y compararnos con todos los países o con la gran mayoría de los países a nivel mundial, no solamente en nuestra región, sino también con otras regiones. Es una prueba que además se realiza sobre la base de las habilidades y competencias, no sobre los conocimientos específicos. Y esto es un enfoque que también nos es de particular interés en un momento en el que hemos visto que la habilidad para resolver problemas, para comprender lo que leemos, para resolver algún ejercicio que es práctico y que es aplicable a nuestra vida, representa para un joven de 15 años. Y también formamos parte de la evaluación del Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERCE, que elabora el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación, el IESE, de la UNESCO. Este, en cambio, nos permite también tener información de estas 4 áreas básicas comparable con otros países de la región. Tanto PISA como IESE y como el ser estudiante son pruebas que se desarrollan en una muestra, es decir, no son censales, no están realizadas al 100% de los estudiantes. Y cada uno de ellos además cuenta con un capítulo de factores asociados. Como ustedes han visto en la presentación que realizó Susana el día de hoy, probablemente es la sección más interesante de este examen, porque nos permite entender la calidad de vida de nuestros niños y jóvenes, nos permite entender cuáles son las brechas y cuál es el resultado, en este caso, por ejemplo, de la pandemia, no solamente en los aprendizajes de las áreas básicas, sino también en su salud mental, en el entorno familiar, en el acceso a tecnología y otros datos que también son importantes para la toma de decisiones en materia de política pública. Como ustedes saben, hemos emprendido desde el Gobierno del Encuentro un proceso de transformación del modelo educativo, pero es un proceso de transformación y no de cambio estructural. ¿Qué quiere decir esto? La transformación en esencia implica que partimos de lo que existe, que reconocemos y valoramos lo que ha funcionado, que identificamos lo que en la trayectoria del trabajo en la política educativa han sido aciertos, e identificamos también áreas de mejora y transformaciones y cambios del entorno que requieren que nos ajustemos también en la educación. Luego de esta pandemia, uno de los elementos que coincidimos, creo, la mayoría de personas que hemos trabajado en materia de política pública educativa y en el mundo, acabamos de tener la reunión de ministros de Latinoamérica y el Caribe en Argentina, y coincidimos que estamos en una crisis, en una emergencia de la educación. Coincidimos que además esta pandemia requiere de respuestas innovadoras y que no podemos darnos el lujo de volver a hacer todo como lo hacíamos antes de la pandemia. Esta es una oportunidad de oro para transformar, para cambiar y no caer en esos hábitos, buenos o malos, sin cuestionarlos, sino que debemos cuestionarnos los sistemas educativos, el rol de la escuela, el rol de los docentes, el rol de todos quienes conforman el entorno de la institución educativa, los psicólogos, psicólogas, el personal administrativo, el personal de servicio, todos quienes están en la institución educativa, y el rol que tiene el resto de la sociedad en la educación. Poner de nuevo de relieve cuál es el rol de la academia. Los datos que hemos visto el día de hoy no solamente son útiles para el Ministerio de Educación, sino también para generar procesos de investigación
que estén liderados por una academia corresponsable, involucrada, interesada, que se vincule con las necesidades específicas de la sociedad. Hemos asimismo planteado entonces una transformación que tiene que ver con varias aristas que luego tienen que ser reflejadas en el trabajo de evaluación. La primera tiene que ver con una priorización curricular, priorización que inició con el inicio de la pandemia para poder abordar la educación y la continuidad educativa en un contexto totalmente cambiante de educación a distancia con los currículos priorizados. Un nuevo currículo priorizado que se actualizó este año sobre la base de un retorno progresivo a las aulas y que ahora se ha vuelto ya general, el 100% del retorno a la presencialidad, que tiene por esencia el poder identificar las áreas básicas que para el Ecuador deberían tener esta relevancia adicional, que son precisamente los temas de comunicación y no la decodificación, sino el comprender lo que leemos, el entender lo que leemos, el tener acceso a la lectura como una herramienta de adquisición autónoma de conocimientos y aprendizaje. El segundo pilar, el pensamiento crítico y lógico matemático. El poder además resolver problemas, no solamente haciendo mecánicamente operaciones matemáticas, sino implementarlas en la práctica. Es un elemento que nos parece esencial. Y estos dos pilares, diría yo, son dos de los pilares en las priorizaciones curriculares que se están haciendo y realizando alrededor del mundo. No es el Ecuador el único país, ni mucho menos, sino que, al igual que los demás, hemos visto la evidencia y entendemos que estos dos pilares son esenciales y comunes a la humanidad. Luego tenemos dos otros elementos que tienen que ver con lo que hemos visto el día de hoy. El uno, la ciudadanía digital y la conectividad. ¿Qué hacemos con la tecnología y la información que está disponible cada vez más para todos? ¿Qué hacemos con aquellos que no tienen ese acceso a esa información por falta de conectividad, por falta de insumos? ¿Y cómo podemos democratizar ese acceso a la información, pero además hacerlo de forma responsable? No solamente garantizar la conectividad, no solamente tener el dispositivo electrónico, sino la formación para que esto sea utilizado de forma adecuada, tanto por estudiantes como por el resto de la comunidad. Y ahí nos enfrentamos a tristes realidades que acompañaron a la pandemia, como fue esa pandemia de la desinformación que hoy todavía continúa. Las enormes dificultades que la tecnología trae sobre el abuso, la discriminación a través de herramientas o de estrategias como el cyberbullying, el phishing, el sexting, todos elementos que hoy deberían estar en el debate de las instituciones educativas con toda la frecuencia que el caso amerita, porque están allí de manera permanente. Y el cuarto pilar, que tiene que ver con los factores asociados, es el tema de el bienestar integral y las habilidades socioemocionales. Hemos sido testigos del enorme impacto que la pandemia tuvo en nuestros estudiantes, no solamente en los aprendizajes, como pudimos observarlo hoy, y hemos podido constatar en las diversas evaluaciones y en los estudios internacionales, sino también en la salud mental, en la sensación de inseguridad, en la falta de habilidades para vincularse y relacionarse con otros, la falta de habilidades para resolver conflictos de manera pacífica. Hemos sido testigos de un incremento de la violencia dentro de nuestro entorno, de nuestra comunidad, y las instituciones educativas no son ajenas a ello, y por lo tanto este pilar del bienestar para el Ecuador es posiblemente el más importante. El bienestar, la salud mental, la seguridad y la salud como un elemento esencial que además esté vinculado con todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Luego de una pandemia, tenemos que cuestionar el rol que tiene el ser humano en su entorno, cuál es su impacto y cómo mitigar el impacto negativo que nuestra huella deja en el mundo, y ojalá, ¿por qué no?, que también revirtamos tendencias que son perniciosas sobre el impacto del ser humano en la naturaleza y su entorno. Estos 4 ejes de la transformación educativa que tienen que ir acompañados con una revisión
sin duda del estándar y sin duda del proceso de evaluación. Debe ir acompañado con una revisión de la evaluación de los docentes. ¿Cuáles son los procesos de evaluación de los docentes que complementan al ser estudiante, el ser docente? No solamente para evaluar las aptitudes, competencias, habilidades de los docentes cuando ingresan al Magisterio Nacional, sino también el desempeño a lo largo de su trayectoria y qué es lo que valoramos como sociedad para que asciendan dentro de la carrera profesional. En el centro de esta evaluación, nosotros pensamos debe estar la comunidad y debe estar el estudiante. Evaluamos a los docentes como nuestro principal aliado y el corazón del Ministerio de Educación. Sin ellos, hemos visto y hemos constatado que no hay tecnología que pueda sustituirlos en su rol de enseñanza-aprendizaje, como mediadores de ese aprendizaje. Pero también hemos podido corroborar que ese rol de mediación debe ir también cambiando con la transformación de la educación. Necesitamos que los docentes se fortalezcan también en las habilidades para desarrollo socioemocional, en comunidades de práctica, en comunidades de cuidado. Necesitamos que nuestros docentes fortalezcan sus habilidades y competencias que tienen que ver con la tecnología, la ciudadanía digital, elemento que hicieron durante la pandemia y posiblemente fue uno de los saltos cualitativos que tuvo la pandemia, el impulso del uso de la tecnología y de recursos educativos digitales a nivel mundial y en nuestro país en particular. El acceso de los docentes a internet, a computadoras, a dispositivos también incrementó sustancialmente durante la pandemia y esto es algo que es digno de rescatar. Y por supuesto necesitamos docentes que sepan diseñar programas, proyectos de clase que sean interdisciplinares, que respondan a los intereses de los estudiantes. Por eso digo, la evaluación de los docentes debe poner en el centro a los estudiantes, porque la razón de ser del sistema educativo son los estudiantes. Esa es la razón por la que existe el sistema educativo, por la que estamos aquí y por lo tanto el enfoque de la evaluación de los docentes no debe olvidarse de que ese es el objetivo que tenemos en común. Y luego la transformación y evaluación de estándares que tienen que ver con los entornos. La infraestructura, cómo disponemos del aula, cómo disponemos los recursos educativos de los que contamos. Tenemos bibliotecas que tengan un fondo bibliográfico actualizado. ¿Cómo trabajamos con nuestros bibliotecarios y bibliotecarias? ¿Cómo podemos también plantear una transformación en lo curricular si no planteamos una transformación en el entorno? Y por lo tanto, ¿cómo evaluamos que ese entorno sea apropiado y que conduzca a esa transformación de la educación? Estas son todas preguntas que nos hacemos con el INEVAL y que nos hacemos al interior del Ministerio de Educación. Vemos y entendemos que tenemos un recorrido largo aún, pero tenemos también excelentes bases que no se han sembrado únicamente en este último año, sino que han sido producto y trabajo de docentes, de comunidad educativa y de gobiernos en el pasado. Y que todo aquello que se ha recorrido, como decía hace un momento, debe rescatarse para que podamos aprender de nuestras buenas prácticas y corregir aquello que podamos mejorar. Hemos además planteado una campaña, un movimiento nacional por la corresponsabilidad en la educación, planteando que en el debate público se hable sobre educación, planteando que en las preocupaciones de la ciudadanía la educación esté dentro de sus primeras prioridades y apostándole a una mayor inversión en educación, inversión que seguirá, ojalá, incrementando en el tiempo, y ese es el rol que el Ministerio de Educación conjuntamente con el resto del gabinete tiene, el buscar que se pueda financiar la inversión en educación, para tener entornos dignos, para tener docentes bien remunerados, para poder establecer mecanismos de evaluación, para poder establecer mecanismos de mejora y retroalimentación. Estamos comprometidos con brindar una mejor calidad de educación.
un mejor ambiente escolar y trabajar con la comunidad educativa para que esto sea posible. Esperamos seguir contando con el apoyo del INEVAL, lograr fortalecer nuestros mecanismos de monitoreo, evaluación y retroalimentación para que esta información no se quede solamente en el papel, para que sirva y sea útil en la investigación, para que sirva y sea útil en la elaboración de la política pública educativa a través de la transparencia de datos y el uso de esta información como un ejercicio de construcción de política pública basada en evidencia. Y continuaremos trabajando para que estas herramientas y el proceso educativo responda a la diversidad de los contextos y en los diversos contextos que tiene el Ecuador. Una evaluación nacional con pertinencia cultural. Muchísimas gracias. Delegados del INEVAL, compañeros, compañeras, autoridades, compañeros docentes, sean todos ustedes bienvenidos a nuestra institución. Mi nombre, soy la Magíster Rocío Urbano, rectora de la institución. Nuestra institución abrió las puertas para que el INEVAL presente los resultados de la evaluación que se dio el año anterior. Muchas gracias a todos. Nuestra institución trabaja con el proyecto de clase inversa, donde nuestros estudiantes aprenden a ser críticos y propositivos. Se basa en 4 pilares: la investigación, el trabajo individual, el trabajo colaborativo. En eso, estos 4 pilares les permiten a nuestros estudiantes insertarse en el nivel al que ellos decidan ir. Muchísimas gracias. Están en su casa.